Vamos a empezar con los conceptos fundamentales. Como ya te dije en varias de mis redes sociales te comenté, es necesario hablar de los conceptos fundamentales en primera instancia para poder anivelar todo el conocimiento. Es normal que todos tengamos un conocimiento, unos más avanzados que otros. Yo en lo particular me tocó aprender esto desde cero, investigando, estudiando bastante realmente de qué trataba todo este tema de la automatización robótica de procesos. Sin embargo, es importante, pues, bueno, para efectos de este webinar, pues hablar de esta tecnología. Ya te la he dicho, ya te la he comentado. Y el RPA es una tecnología emergente que nos permite automatizar tareas de forma robotizada. Cuando me refiero a que es una tecnología emergente, es porque, pues, obviamente es algo que no es tan nuevo, pero tampoco tan antiguo. Entonces, es como algo que va en crecimiento, va surgiendo. Es una tecnología que va en crecimiento. También, desde mi punto de vista, es algo que considero que el RPA es un grupo de tecnologías. Realmente en sí, como tal, no es una tecnología nativa o que surgió de forma única, sino que es un grupo de tecnologías. Entonces, es importante que entiendas que esto se utiliza, o este grupo se utiliza para automatizar o robotizar de forma robotizada, o mejor dicho, automatizar las tareas de forma repetitiva. Nos permite emular acciones que puede hacer una persona dentro de un sistema o aplicación. Por ejemplo, nos puede permitir acceder a aplicaciones, que ya de eso te voy a estar hablando, pero en pocas palabras, para resumirlo un poco en esta sección, es importante que entiendas que con el RPA podemos simular las acciones que nosotros hacemos en un computador. Entonces, ya con eso, ya entiendes qué es lo que es el RPA. También se le conoce como Robotics Process Automation, en sus siglas en inglés, que si buscas en internet vas a encontrar bastante información al respecto acerca de este tema. Así que otra cosa también es importante comentarte, o cómo saber o cómo definir correctamente el RPA, es entendiendo qué no es el RPA. En primera instancia, el RPA no son los macros de Excel que se conocen comúnmente, que son hojas de cálculo en donde nosotros, por decirlo así, programamos ciertas funciones, ciertas automatizaciones, por llamarlo de esta forma. En realidad haces eso, las macros de Excel. Este tipo de automatización no es RPA, no son más como módulos adicionales que contiene Excel, aplicación, y se abre un poco a ese ámbito de la automatización. Entonces, esto también se conoce como se utiliza mucho con Visual Basic, que se hacían este estilo de macros para automatizar tareas, procesar columnas. Esto es bastante común hoy en día, en 2022, todavía sigue siendo algo muy utilizado. Sin embargo, esto no es RPA. Otra de las cosas que tampoco es RPA es lo que se conoce como los lenguajes de secuencia de comandos, que son comúnmente, se llama así, como secuencia de comandos personalizados, que son como aplicaciones, digámoslo así, utilitarias, que se usan para automatizar ciertas tareas. Es más como una especie de herramientas. Hay unas herramientas que se llaman AutoHit o AutoHotkey, que son como herramientas de scripting, o sea que tú puedes, mediante ciertos comandos, puedes automatizar ciertas cosas. Esto no es RPA, aunque tiene mucho que ver, pero no lo es. Es importante que sepamos diferenciar este concepto. Y otra cosa que no es RPA, pues no es inteligencia artificial, ya que es un área que se dedica a otro tipo de soluciones. Es más como, por decirlo así, generar esa inteligencia de forma artificial. En cambio, el RPA tiene otro enfoque. Tampoco es Machine Learning. El Machine Learning es más como para generar predicciones a partir de datos, a partir de procesos que se realizan. Entonces, es importante que, bueno, entiendas que estas dos cosas no son RPA. Entonces, esto ya te da bastante claridad, que es el RPA es algo que nos permite automatizar tareas de forma robotizada, de lo cual ya te voy a hablar, y son tareas que se hacen de forma repetitiva, tareas que son realmente necesarias automatizar. Entonces, espero que haya sido claro toda esta información. Quiero hablarte un poco acerca de qué es un robot RPA. Es otro de los conceptos fundamentales que necesitamos entender acerca de toda esta área de conocimiento.
Y un robot RPA es un algoritmo, bot o software que podemos poner a trabajar por nosotros. Esto, el principal factor, es uno de los protagonistas de esta tecnología. El RPA está compuesta de robots RPA y estos nos permiten realizar tareas. Podemos crear robots dentro de esta tecnología y ponerlos a realizar ciertas acciones. Estas acciones son, como ya te vengo diciendo, son acciones repetitivas. Ese es el enfoque principal del RPA, tareas que hacemos al día a día. Entonces, digámoslo así, que esto es lo que hace un robot RPA. ¿Qué es lo que es realmente? Otra de las cosas ahora de las cuales te quiero hablar es que puede hacer un robot RPA, son como los alcances que puede tener. Un robot puede hacer múltiples tareas, es algo que tienes que tener en cuenta. Y esto que vamos a hablar te va a dar una idea de las cosas que podrías desarrollar tú como programador, desarrollador de robots, en este tipo de proyectos utilizando robots RPA. Lo primero que debes entender es que un robot puede utilizar archivos. Estos archivos pueden ser de cualquier tipo, archivos de texto, archivos Word, archivos Excel. Estos archivos realmente para el robot RPA son indiferentes, de lo cual ya te voy a hablar en algún momento. Él puede procesar, mover archivos de un lugar a otro. Esto es como dentro de las operaciones básicas que se pueden hacer dentro de un robot. Puede eliminar archivos, puede editar archivos, crear de la nada archivos. Entonces, esto es una de las primeras tareas. La segunda que te quiero comentar es que un robot RPA puede usar directorios. Ya te lo he dicho en mi canal de YouTube acerca de este tema, pero un robot puede hacer lo mismo que hace con los archivos, lo puede replicar a los directorios. Puede crear, puede eliminar, puede leer la cantidad de archivos que hay en un directorio. Esto es bastante útil y se utiliza mucho para, obviamente, identificar o trabajar con ciertas cosas. Y puede, pues, obviamente, eliminar. Entonces, esto es bastante ya entendiendo un poco lo que es el alcance de este robot RPA, ya podemos tener como algunas operaciones importantes que podemos hacer. Y la tercera cosa que puede hacer un robot es usar aplicaciones. Robot o los robots en sí pueden usar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, pueden interactuar con esas aplicaciones mediante algo que se llama, digámoslo así, grabaciones o secuencias de pasos. Y del lado web también se puede hacer este tipo de cosas mediante tecnologías como el web scraping o tecnologías no como mecanismos de extracción de datos, es algo también que se utiliza mucho el RPA. Y estas tres cosas pues obviamente hacen que podamos ya empezar a imaginar procesos que podamos automatizar, procesos que tengamos al día de hoy implementados en nuestra organización, en nuestro proyecto en sí, y esto pues es bastante útil. Otra de las cosas de las cuales también te quiero hablar es que un robot puede usar correos electrónicos, puede enviar correos, recibir correos, obviamente procesarlos, por decirlo así, identificar correos con un patrón específico. Esto es bastante útil, puede marcar un correo como recibido, como no recibido, como spam. Puede hacer todas estas cosas, obviamente, mediante ciertos comportamientos, muy necesario aclararlo. Entonces, esto también se puede utilizar o se utiliza mucho para lo que son los procesos de notificación de un robot. Un robot mediante un correo electrónico puede notificar qué ocurre en su proceso, si dio un error, si terminó correctamente. Todo esto lo puede hacer mediante correos electrónicos. La quinta cosa que puede hacer un robot es usar bases de datos. Puede usar tanto bases de datos SQL o estructuradas como no estructuradas. Puede crear registros, puede crear tablas, puede hacer todas las operaciones que hacemos nosotros hoy en día dentro de una base de datos. Diría que, bueno, si es posible, puede hasta administrar una base de datos. Obviamente esto ya son ideas quizás más elevadas, pero en sí un robot puede hacer todo este trabajo de procesamiento por debajo de una base de datos. Entonces esto es muy útil hoy en día. Otra de las cosas, o la sexta cosa que puede hacer un robot RPA es tomar decisiones simples. Ya de esto, obviamente te he hablado en mi canal de YouTube, que si estás acá te invito a que te suscribas, obviamente.
Pero un robot, cuando te digo que toma decisiones simples, me refiero a decisiones que son de poco procesamiento o de poco análisis. Decisiones como si ejecutar una tarea u otra, dependiendo de un valor o algún comportamiento muy específico. Por ejemplo, si existe un archivo, crearlo, leerlo, y si no existe, crearlo. Entonces, este tipo de cosas, pues, son pasos simples, son cosas muy sencillas que puede hacer un robot. Te lo coloco acá en resaltado porque un robot no puede hacer análisis. Como te comenté, la parte de las cosas que no puede hacer un robot RPA es tomar, hacer análisis propiamente, cosas más quizás avanzadas como inteligencia artificial. El RPA no puede o no tiene esta capacidad. Entonces es importante que lo consideres. Son solo decisiones simples. Muy bien. La séptima cosa que puede hacer un robot, como muchos de los sistemas que existen hoy en día, es realizar cálculos. Puede realizar operaciones matemáticas realmente de cualquier tipo, cálculos en general. Otra de las cosas que también puede hacer un robot RPA es reconocer imágenes. Esto se hace mediante una tecnología que se llama OCR, que es como una tecnología que nos permite extraer de imágenes texto, extraer texto. Esto es algo muy útil al día de hoy, se llama así OCR, la tecnología. Y esto pues obviamente nos permite abarcar más escenarios de automatización, que es en la mayoría de los casos como PDF o imágenes en sí que tengan cierta información necesaria para un robot, como pueden ser precios, cosas ya más muy concretas y específicas que pueden estar incrustadas dentro de imágenes. Esto se puede hacer mediante robots RPA. Y coloqué una novena sección que son las actividades adicionales. Un robot puede conectarse a un backend, puede trabajar con servicios en la nube, puede, digámoslo así, trabajar con CapTchat, de lo cual también te voy a estar hablando, y puede hacer otro tipo de tareas. Puede conectarse vía, por decirlo de esta forma, vía API a ciertos servicios, puede consumir esos servicios y generar automatizaciones. Todo esto es bastante útil. Y si te pones a analizar, todas estas cosas que hemos mencionado nos dan una alta capacidad de saber qué podemos hacer, qué podemos implementar, sea en un proyecto o en una organización. Ahora quiero hablarte acerca de los tipos de robots. Existen diferentes tipos que se pueden usar dependiendo de cada uno de los escenarios. Hay escenarios diferentes y esto es como parte de lo que se hace al día a día. Hay casos en donde se puede utilizar un tipo, del cual ya te voy a estar hablando, como hay casos en donde es necesario utilizar otro. Entonces, esto es interesante porque no todos los tipos se adaptan a todos los tipos de soluciones que se pueden dar. Es algo como los tipos de robots no sirven para todos los tipos de escenarios, entonces es algo que depende mucho del análisis que se haga. Cada uno de estos son ideales para cierto tipo de tareas. El primero es el robot atendido, el robot RPA atendido, que ya mucho de esto te he estado hablando, pero recuerda, esto es un repaso a lo que es conceptos que vamos a estar hablando más adelante. Entonces es importante que, bueno, estemos anivelados todos. El robot atendido se ejecuta bajo demanda, o sea, a solicitud de nosotros. Es como lo tradicional que se ve en un robot, este tipo de automatizaciones que son como macros, de las cuales ya te hablaba, que se hacen a demanda. Entonces, un robot atendido se ejecuta también a demanda, a solicitud de nosotros. Este tipo de robot está enfocado para hacer tareas rápidas. Realmente existen muchos tipos de tareas y obviamente el RPA, el enfoque es que sea más rápido que nosotros. Ese es realmente el objetivo de esta tecnología. Pero este tipo de robots, cuando te digo que son tareas rápidas, tareas que podemos hacer nosotros quizás más lenta de forma manual. Entonces, este es el enfoque en primera instancia y son tareas que realmente están enfocadas a que no existan errores en su proceso. Tareas que sean muy fáciles, copiar, pegar archivos, el procesar datos de forma quizás eventual. Entonces, estos son como tareas muy repetitivas, tareas quizás que en algún momento quizás nos tienden a aburrir si las hacemos de forma manual. Entonces, este es como el enfoque principal del robot atendido. El segundo es el robot desatendido, que se ejecuta con un horario. La gran diferencia del atendido, y ya sí se establece un horario de ejecución. Vamos a definir que es necesario que un proceso se ejecute a cierta hora. Si se ejecuta antes,
no sirve, y si se ejecuta después tampoco sirve por varios factores que pueden influir. Y este es un tipo de robot que está enfocado para hacer trabajos en segundo plano, trabajos, como te dije, de procesamiento de bases de datos por debajo, leer archivos, leer directorios, hasta quizás leer APIs, también es muy útil, realizar monitoreo de servicios, muchas cosas que se pueden hacer con un robot desatendido. El tercero es el robot híbrido o mixto, yo lo llamo híbrido, y creo que bueno, en la teoría también se lee mucho sobre este tipo, que es la fusión de ambos. Obviamente hay casos en donde no se puede tener una automatización completamente desatendida o atendida por diferentes razones. En primera instancia, por razones de validación, hay casos en donde en ciertas organizaciones o ciertos proyectos es necesario validar cuáles fueron los resultados de un proceso, entonces no se puede hacer una automatización completa porque dependiendo del resultado se puede tener una decisión u otra, puede perjudicar a un proceso en específico, y esto pues obviamente hace que el robot híbrido tenga un enfoque más a lo que son tareas semiautomáticas. Tareas en donde, como te dije, se requiere validar, se requiere verificar, es como el enfoque de este tipo de robot. Esta es una pequeña visualización de los tres tipos. Hagamos un repaso muy rápido, espero que se haya sido muy claro y que te hayas entendido todos estos tipos. El primero, el tipo de robot atendido; el segundo, el desatendido, que se ejecuta mediante un horario; y el tercero es un robot híbrido o el robot mixto, como se le conoce.